Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios o la carta de Efesios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Le invito a ponerse de pie y vamos a tener la lectura, hermanos. Efesios capítulo 1, versículos. Efesios capítulo 1. Los versículos del del 1 al versículo 11, ¿ok? Hasta el versículo 11. Leemos entonces Efesios 1, versículos del 1 al 11. Dice así, de manera alternada leemos, ¿ok? Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Todos en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a orar, hermanos. Señor mi Dios, una vez más llegamos ante ti, Padre, para suplicarle, para pedirle, Señor, que bendiga este tiempo, bendiga este tiempo que vamos a estar reunidos aquí para aprender más de su santa palabra, para que podamos, Señor, conocer, Dios, las verdades, Señor, de tu palabra, de las doctrinas, y que nos hable, Señor, de una manera especial, Padre Celestial. Te ruego, Dios, que nos des entendimiento y obres, Señor, en cada corazón. Padre, si alguien aquí no tiene a Cristo, te ruego, Padre, que el Espíritu Santo pueda trabajar de tal manera que quien quiera que sea, Padre, pueda recibir la salvación por medio de tu palabra, Dios. Pedimos todo eso, pedimos que bendigas a los hermanos en casa, aquellos que no pudieron venir. De igual forma, pedimos que los bendigas, aquellos que están pasando a algún grado de dificultad, algún problema, que tú seas con ellos y que tú los guardes, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Quiero compartir con ustedes, hermanos, el tema la predestinación, la predestinación. ¿Okay? Dice la palabra de Dios aquí en Hechos capítulo 1, versículo 3, la palabra predestinación. Quiero compartir con ustedes sobre esto. Dice en el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Quiero compartir con ustedes el tema, el propósito de la predestinación, y el título del mensaje es Bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Qué es la predestinación? ¿Qué es, hermanos, esta palabra? ¿Qué significa, hermanos? La predestinación, hermanos, es el propósito eterno por el cual el creyente llega a ser a la imagen de Cristo. Muchas veces gente, hermanos, utiliza el término predestinación para decir que Dios predestinó a algunos para ser salvos. No, la predestinación, la palabra predestinar aparece solamente 3 veces en la Biblia.
Le invito a que busque en Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, ¿cuántos sabemos? Romanos 8, 28, un versículo muy citado y favorito en tiempos de dificultad. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, Romanos 8, 28 está incompleto sin 29. Dice, porque a los que antes conoció, también los que, hermanos, los predestinó. ¿Para qué? Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces aparece en Romanos 8, 29, aparece esta palabra predestinación o predestinado en Efesios 1, 5, lo acabamos de leer. Dice, Nabor, habiéndonos predestinado, ¿ok?, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y la última referencia de la palabra predestinado habla en Efesios 1:11. Dice el versículo 11, en él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su, ¿qué, hermanos? De su voluntad. Entonces, en esos tres pasajes, ¿ok?, la palabra nunca se refiere al hecho de que uno va a ser salvo o no. Es que no, ahí está el detalle, como algunos que utilizan la palabra predestinado para que decir, es que Dios me predestinó para ser salvo. Eso implicaría que Dios salva a algunos y a otros los va a condenar o los escogió para condenarlo. No, la palabra predestinación o predestinado más bien habla del privilegio y el propósito que Dios tiene para con los que son salvos. El propósito que Dios tiene para aquellos que son salvos. La semana pasada estuvimos viendo sobre la elección. Elección es la obra eterna por el cual Él, basándose en su previo conocimiento, elige a los pecadores que habrían de recibirle como su Salvador personal. Dios nunca interfiere en la elección o la decisión personal del hombre. Amén. La Biblia dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Dios no quiere, hermanos. De hecho, la razón por la cual Cristo aún no ha venido, según la Biblia nos dice, y su promesa se ha todavía pausado de llegar, de venir, es porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Esa es su voluntad, hermanos. La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, hermanos. Que todos puedan proceder al arrepentimiento. Entonces, hermanos, cuando hablamos, hermanos, de elegidos, es que Dios nos escogió en Cristo, es decir, a través de Cristo, y eso, hermanos, es un acto libre de Él, hermanos, de establecer su plan de redención. Es como algunos dicen, bueno, ¿tú quieres creer que la salvación es por Cristo? Bueno, yo creo que la salvación es por... Cada uno cree a su manera. Ese es un concepto equivocado. Dios estableció el plan de salvación. Dios estableció el plan de salvación. Y el plan de salvación es que todos sean salvos por medio de Jesús. No por medio de otra cosa. No es como algunos dicen, bueno, yo creo esto. No, hermanos, es lo que Dios dice. Es conforme a lo que Dios estableció en su palabra. Ahora, el propósito de la predestinación. Vamos a ver, hermanos, un estudio breve sobre este tema de la predestinación. Vuelva nuevamente a Efesios capítulo 1, versículo 4, dice, según nos escogió, versículo 3, note desde el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con ¿qué, hermanos? Con toda bendición que espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces el apóstol, hermanos, empieza con este tema. Él nos bendijo con las bendiciones espirituales en Cristo. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales?
No, en la tierra tenemos bendiciones. Si Dios te da un trabajo, es una bendición. Dios te da salud, es una bendición. Son bendiciones materiales, terrenales, amén. Pero dice aquí que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Y de eso trata el tema, hermanos. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en Cristo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En primer lugar, hermanos, el propósito de su predestinación para los creyentes era, hermanos, que que iban a creer en Cristo, los creyentes en Jesús, sean, hermanos, santos delante de Él. Dice ahí el versículo 4, según nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos como, hermanos, santos y sin mancha delante de Él, delante de Cristo. Según Romanos 8, versículo 28 dice, hermanos, Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos, o para que fuesen hechos, conforme a quién, hermanos, a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. No está hablando de una imagen que se coloca en un templo. Eso viola el segundo mandamiento. No tendrás, no te harás imagen, dice la Biblia. Amén. Está hablando, hermanos, de que seamos como Cristo. Está hablando de que el propósito de la predestinación es que seamos más y más como el Señor Jesucristo, santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, ¿cómo es Él, hermanos? Jesús es santo. Jesús, hermanos, es sin pecado, hermanos. Él es santo, hermanos. Dice la palabra de Dios que Él quiere, hermanos, que seamos, hermanos, perfectos, como nuestro Padre Celestial. Él lo dijo, Mateo 5, versículo 48, por favor. Note lo que dice la palabra de Dios. Mateo 5, versículo 48. Jesús hablando, Él dijo, sed pues vosotros, ¿qué, hermanos? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es que, hermanos, es que es perfecto. Él dice, no robarás. No dice, no robarás a menos que estés en ciertas circunstancias. Ajá. ¿Está conmigo? Hay algunas personas, bueno, si yo tengo que robar, robo. ¿Y si nos manda Dios eso, hermanos? No, dice, no robarás. No está diciendo, a menos que. Amén. Él dice, hermanos, en su palabra, no codiciará, excepto bajo ciertas circunstancias inusuales. No, Él dice, no codiciarás. Nada. De ninguna manera, nada. De ninguna forma. Hermanos, Dios es santo. Él, hermanos, nos dice, hermanos, que debemos, hermanos, ser santos como Él es santo. Está bien que podamos estafar o engañar o dar coima al gobierno. Sed pues, ¿qué dice la Biblia, hermano? Santos. ¿Tú te imaginas a Cristo dando coimas? Si el guardia me para y yo no tengo la licencia bien y dando coimas, imagínate. Imagina ver a Cristo haría eso, hermanos. No, yo no creo, hermanos. Amén. Dios es santo. Y la predestinación que Dios tenía para nosotros, para sus redimidos, para los que Él salvó, para los que Él compró con su preciosa sangre, es que fuéramos como su Hijo, hermanos. ¿Y cómo es su Hijo, hermanos? Santo. Jesús dijo, ninguno de vosotros me redarguye de pecado. No lo encontraron. En una ocasión le trajeron a una mujer sorprendida en acto mismo de adulterio y le trajeron nada más la mujer,
no trajeron al hombre. En la Biblia, en la ley, decía que tenían que traer a los dos para tentarle, para decirle, esta mujer fue sorprendida y en la ley nos dio Moisés que teníamos que apedrear a tales personas. ¿Qué dices tú? Él siguió escribiendo en tierra. Querían sorprenderle para ver. Si él decía apedrena, como dice Moisés, lo iban a acusar contra el gobierno de sedición, de una revuelta, de pasar por encima la autoridad. Si él decía, no, no me está permitido dar muerte a nadie, lo iban a acusar y en contra de la ley de Dios. Y él dijo, el que esté de vosotros limpio, sin pecado, tire la primera piedra contra él. Jamás encontraron a Jesús haciendo revueltas. Jamás encontraron a Jesús, respetó el gobierno. Amén. Pero él respetó su palabra, la palabra de su Padre. Hermanos, el Señor fue santo, hermanos. El propósito de Dios, hermanos, es que seamos moldeados, como dice la palabra de Dios, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de Dios es que, hermanos, seamos más y más como Cristo. Ese es el plan de Dios. Ese es el prediseño. Ahora dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a ¿qué, hermanos? A bien. Todo. Entonces, las pruebas y las batallas y hermanos, las aflicciones que vienen a nuestra vida, después de todo no son tan malas. Porque ellas están trabajando para que nosotros seamos moldeados y seamos como el Señor. Por eso dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es que Dios tiene un propósito, hermanos, para ir moldeando nuestro carácter, para ir, hermanos, aprendiendo a ser como Él, hermanos, para que, hermanos, si somos juega vivo, hermanos, nos va mal. Después nos lamentamos, pastor, mira, me hice esto, me pasó esto, pero a veces no decimos por qué nos vino esto. Y el Espíritu Santo sí nos dice por qué nos vino esto. ¿Está conmigo, hermanos? Usted sabe a lo que yo me estoy refiriendo. El Espíritu Santo nos dice cuando estamos mal. Él nos dice, no nos hagamos. Ay, me vino eso. Ponte a pensar, ¿por qué te vino? ¿Está conmigo? Yo recuerdo cuando yo era un niño, yo era muy tremendo y desobedecía a mi abuela. Mi abuela nos crió. Y llegaba golpeado porque me decía, no vayas a tal lugar. Hermano, si llegaba golpeado, nada más me decía, te lo dije. ¿Verdad que le pasó a usted así? No tenía ni siquiera que pegarme. Ya está con la cortada, con el golpe, ya estaba el aprendizaje. Y hermanos, muchas veces nos va mal porque nosotros hacemos cosas mal. Pero Dios permite las consecuencias. ¿Para qué? Para moldearnos, para que seamos como Él. Dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿cómo seremos? Semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace, hermanos? ¿Qué hace, hermanos? Asimismo, así como Él es, ¿qué, hermano? Puro. Jesús es puro y verdadero. Debemos, hermanos, ser como el Cristo. Ese es el propósito de Dios. Esa es la predestinación. Él nos predestinó para ser hijos, para ser conforme a la imagen de su Hijo. Cuando Él nos salvó, hermanos, por eso es que dice que somos hijos de luz. Andad como hijos de luz. Cuando Él nos salvó, Él tenía el propósito. Yo quiero que ellos sean como mi hijo, como mi unigénito.
Amén. Como mi unigénito. ¿Estamos siendo como Jesús? ¿Nos estamos pareciendo más a Jesús en nuestro hablar? ¿O decimos maldiciones, palabras sucias como el mundo? Debiéramos ir cambiando. Debiéramos ir cambiando. No andar con mentiras. No, es que todo el mundo miente, pastor. Sí, el mundo. Pero los hijos de Dios, no debemos. Es que todo el mundo paga coima, pastor. Todo el mundo, le hace, va a una oficina del gobierno y ahí se te insinúan y todo el mundo lo hace. Mira, tú tienes un Padre Celestial, tú no tienes que hacer como el mundo. ¿Está conmigo? Pues estamos así, pastor. Este es un sistema que no va a cambiar. Dios sí puede hacer las cosas diferentes. Él te puede ayudar. Estamos callados. Digamos. ¿Cuál es el propósito de Dios en su predestinación? El propósito de la predestinación es que el creyente sea como Cristo. En segundo lugar, es que el creyente pueda ser adoptado hijo de Dios, hijo suyo. Vuelva a Efesios capítulo 1, verso 5, hermanos. Note lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos, ¿qué, hermanos? Suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. La predestinación, hermanos, es el propósito, hermanos, que seamos, el creyente sea adoptado hijo de Dios. La adopción es la obra de Dios por la cual Él adopta a los que creen en Jesús como su Salvador. Esa es la obra, hermanos, que coloca al creyente como su hijo, hermanos. Nosotros, hermanos, somos hijos de Dios en dos aspectos. Uno, la Biblia dice que cuando recibimos a Cristo, nacemos en la familia de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos ¿de quién? De Dios. Jesús dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces somos hijos por nacimiento espiritual, no físico, nacimiento espiritual. Cuando yo me arrepiento y yo acepto a Cristo como mi Salvador, automáticamente nazco en la familia de Dios y necesito el crecimiento, necesito crecer. Por eso dice la Biblia que el nuevo creyente necesita la leche espiritual. Pero también soy hijo de Dios en el sentido de ser adoptado hijo de Dios. Vaya conmigo a Romanos 8, versículo 15. Dice la palabra de Dios en Romanos 8, versículo 15. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Siendo hijo adoptado. Ahora, hermanos, según la costumbre romana, eso de adopción, ¿de dónde lo extrae, hermanos? La idea, hermanos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, la extrae de la idea y de la costumbre romana. Según la costumbre romana, habían hijos, los hijos tenían, todos los hijos tenían derechos legítimos de sus padres, gozaban todos los hijos, pero no le daba esos derechos o la herencia, más bien, sino hasta un acto ceremonial. Ahora, no se le daba a todos. Se le daba a uno. Se daba una ceremonia de adopción. Podían tener 5, 3, 10, pero uno solo le daba la mayor porción de la herencia. Y era aquel que era más apegado y que se ganaba
el afecto de el Padre. Ahora, hermanos, nosotros en Cristo, Dios nos ha adoptado como hijos suyos según el puro afecto, según el puro que, hermanos, vuelva a Efesios 1, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, por medio de quién, hermanos, de Jesucristo, según el puro afecto de su, hermanos, de su voluntad. ¿De qué habla eso, hermanos? Habla de una relación. Póngase a pensar, hermanos, vamos a ver ahorita lo de la herencia, pero póngase a pensar, ¿a quién le daría usted la herencia de sus hijos? ¿Usted tiene su preferido? No es bueno. Amén. Pero yo sé que a veces es así. Usted dice que no, pero yo sé que sí. Amén. Ahora, hermanos, hay una química, como dice, pero es un amor que lo adoptaba. Y ese hijo decía, Abba, Padre. Padre en arameo, o Padre eterno. Un cariño especial. Dios en un acto, hermanos, gloria a Dios, hermanos, Dios no tiene favoritos, todos somos hijos. ¿Está conmigo? Y podemos clamar, Abba, Padre. Es una relación. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Ser adoptados hijos suyos en un acto amoroso, en un acto de amor, en un acto de total unión, padre e hijo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora en Cristo, hermanos, podemos decir, Abba, Padre, o Padre eterno, Papi, o Padre, en una relación especial. Qué bendición, hermanos. Nosotros tenemos esta bendición, hermanos, ahora en Cristo. Ese era el propósito de Dios. Esa era la predestinación de Dios. La Biblia dice, hermanos, que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios por causa de su pecado. Y fuimos enemistados por causa de nuestro pecado, pero en Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Y ahora tenemos acceso a Dios. Hermanos, ¿no le conmueve eso, hermanos? Siendo enemigos, ahora Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Y esa relación, hermanos, todo es por medio de Jesús. Todo es por medio de Jesús. La siguiente, hermanos, el siguiente propósito en cuanto a la predestinación era para que el creyente tenga una herencia. Vuelva ahí a Efesios capítulo 1, versículo 11. Dice, en él, asimismo, tuvimos que, hermanos, herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y dice, en él asimismo tuvimos que, hermanos, herencia, habiendo sido predestinado. Recuerda, hermanos, a ese hijo se le daba una porción especial de toda la herencia del Padre. ¿Cuál es el propósito? El hijo que adoptaba, según se adoptaba en la cultura romana, se le daba una herencia especial. Y ese era el propósito. No solamente la relación, pero Dios nos hace herederos. ¿De qué, hermanos? De su reino. De su reino celestial. Tenemos, hermanos, una herencia eterna. Una casa, hermanos, no hecha de manos en los cielos.
Son las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Uno, hermanos, el propósito de que seamos como su Hijo. Dos, hermanos, es que tenemos una relación con Él. Tres, hermanos, tenemos herencia en los cielos. Póngase a pensar, hermanos, póngase a pensar todos aquellos que la Biblia, hermanos, nos habla, aquellos que murieron, hermanos, dice que estaban esperando. Allá, vaya conmigo a Hebreos 11, versículo 8, hermanos. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir sin saber a dónde iba. Vamos a ver otra vez, Hebreos 11, 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque, ¿qué, hermanos? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién, hermanos? ¿Cuál es la herencia, hermanos? En los cielos. Dios tiene una herencia. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Para qué nos predestinó? Para darnos una herencia. Para darnos, hermanos, a nosotros la bendición de poder gozar de aquellas bendiciones que Él quería compartir con nosotros. Ese era su propósito, hermanos. Él, hermanos, ha hecho un cielo hermoso. Ha hecho, hermanos, todo, hermanos, sus ángeles, todo, hermanos, en el cielo. No podemos imaginar, nuestra mente finita no puede imaginar lo que es eso, hermanos. Pero Él no lo hizo para sí nada más. Él lo hizo y quiso compartirlo con nosotros. Qué bendición, hermano. Muchos hermanos y colegas, siervos han muerto, han partido. Pero, hermanos, hemos creído en la herencia eterna. Estamos en eso. No estamos aquí para siempre. Amén. No estamos aquí para toda la vida. Es por eso que Pablo dijo que el morir es, ¿qué, hermanos? Es ganancia. Es ganancia. Estamos viendo gente querida. Nadie quiere un familiar. Yo no quiero que ni un familiar muera. Y mi familia no quiere que yo me muera. Nadie quiere eso, pero eso va a pasar. Amén. Pero si pasa, hermanos, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Él tiene una herencia. Amén. Que Él tiene una herencia para nosotros allá en los cielos. ¿Usted está seguro de esa herencia eterna? ¿Usted está 100% seguro que si usted muere va a ir a la presencia de Dios? Oh, hermanos, ¿cuántas personas no saben ni siquiera a dónde van el día que muera? ¿Cuántas personas solamente tienen sus ojos puestos aquí? Qué triste, hermanos. Qué triste que cuando mueran, todo lo que acumularon, hicieron, aquí se queda. Porque no atesoraron para el eterno. Amén. Déjeme decirle, hermano, usted, hermano creyente, no viva nada más para este mundo. Amén. Atesore en los cielos. Viva para lo eterno. Mantenga una visión allá en los cielos, hermanos. Muchas veces, hermanos, nada más nos enfocamos en tener cosas buenas aquí, en hacer cosas buenas aquí, en tener cosas buenas nada más. Gloria a Dios, hermanos, pero cuidado cuando descuidamos las cosas eternas. ¿Está conmigo? Cuidado con nada más hacer tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompe. Y donde ladrones minan. ¿Y qué hacen, hermanos? Y hurtan.
Sino hacer los tesoros, ¿dónde, hermanos? Los cielos. Los cielos. Las riquezas terrenales son inciertas. Sea fiel a Dios. Sea fiel a Dios. Porque Él tiene una herencia en los cielos eterna. Y quiere compartir con nosotros esa herencia. Quiere, hermanos, que nosotros nos gocemos con Él. Tenga sus ojos puestos en el cielo. Las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado. Amén. Yo quiero nada más. Hay otras cosas que podía haber compartido con ustedes. Pero quiero animarle, hermano. Es importante que nosotros busquemos ser más y más como Jesús. Ser más y más como Él. Por eso dice, hermano, su palabra, que Dios dice, hermanos, el que tome su palabra y enseñe su palabra, esos mandamientos, muy pequeño, y no los haga muy pequeño, será llamado ¿dónde? En el reino de los cielos. Amén. Muy pequeño. Atesore para lo eterno. Vivamos la palabra de Dios, creámosla, apliquémosla a nuestra vida. Si usted está aquí y usted no sabe dónde va su alma, ¿por qué no asegura su destino eterno? Sabe, la salvación no es a través de la iglesia o a través de la religión. La salvación solamente es a través de Jesucristo. Solamente por medio de Él usted puede tener salvación. Salvación. Porque Él pagó por su pecado. Él pagó en la cruz del Calvario para salvarle de su pecado. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos hemos quebrantado su ley, hemos quebrantado sus mandamientos. Pero Dios en amor nos mandó a su Hijo unigénito. Nos mandó a su Hijo perfecto para salvarnos, para pagar en nuestro lugar. Todos con el rostro inclinado, los ojos cerrados. Todos con el rostro inclinado, los ojos cerrados. Puesto de pie, le invito, hermanos, a que usted se ponga de pie y hermanos orando, cristianos orando. Yo le hago esta pregunta, amigo, amiga. Si usted muriese hoy, ¿sabe dónde iría su alma? Si usted llegase a morir hoy, ¿sabe dónde iría su alma? Oh, Dios tiene un cielo hermoso. Pero déjeme decirle, advertirle que también hay un castigo, hay un infierno, en donde el hombre va a pagar por su pecado. Usted no tiene que ir al infierno. Ya Cristo ha hecho todo. Quiero hacer esta pregunta. Si usted muriera hoy, no sabe a dónde va su alma, ¿por qué no le recibe a Jesús como su Salvador personal? ¿Le gustaría recibir a Cristo como su Salvador personal? Se me dice, pastor, yo no sé a dónde va mi alma. Ore por mí. ¿Habrá alguien así? Yo no sé a dónde voy si yo muero. Ya nos orando. Yo no sé a dónde va mi alma si yo muero. Ore por mí, pastor. Doy testimonio. Levanto mi mano porque no estoy seguro. No estoy segura a dónde va mi alma si yo muero hoy. ¿Habrá alguien así? Levante su mano, por favor. Queremos orar por usted. Queremos explicarle cómo usted puede tener la salvación. La Biblia dice que la salvación es por medio de Jesús. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien? Oh, hermano, hermana, el Señor nos ha predestinado para ser como su Hijo, santos, en amor, sin manchas delante de Él. ¿Te has manchado con el pecado, hermano?
Te has manchado con un mal espíritu. Te has manchado con pecados, hermano. Estás haciendo cosas que no glorifican a Dios. Oh, hermanos, has perdido tu relación, tu comunión con el Señor. Has perdido esa comunión íntima con Dios. Ya eres como un hijo extraño, como aquel hijo pródigo que decía, no soy digno de ser llamado tu hijo. Oh, hermanos, pero Dios nos ama. ¿Cómo está tu comunión con Él? ¿Cómo está esa relación con Él? ¿Estás como un extraño? ¿Ya no oras? ¿Ya no lees la Biblia? Oh, Dios nos ha adoptado como sus hijos, hermanos. Oh, piensa en lo eterno, hermanos. Él tiene una herencia eterna. Él tiene una herencia eterna que quiere compartir con nosotros. ¿Estás atesorando para lo eterno? Y me dice, pastor, doy gracias a Dios. El mensaje de hoy ha sido de bendición para mi vida. Ore por mí, pastor. Para alguien así. Dios la bendiga, Dios lo bendiga, Dios la bendiga. Acá aquí adelante, Dios lo bendiga. Aquí en el medio, allá atrás, que el Señor le bendiga. Aquí adelante, hermano, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Que el Señor la bendiga, amén. También Dios te ha hablado. ¿Por qué no haces de tu puesto un altar? ¿Por qué no haces de tu puesto un altar? Le pides a Dios, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, a ser como tu hijo. A poder ser diferente. Santificarme. Vivir una vida pura, Señor. Y malos pensamientos. Quitando las cosas que están estorbando en mi vida, Señor. Oh, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu carácter? No, hermanos, el plan de Dios es que seamos como Dios está obrando, Dios, corazones. Oh, Señor, necesitamos ser más como tu Hijo, Padre. Perdónanos, Señor, que muchas veces caemos, Señor, y andamos como en la carne, como en el mundo. Oh, cuando tú quieres que seamos como luminares, cuando tú quieres que seamos limpios, que seamos entregados, consagrados. Límpianos, Señor. Oh, Señor, que la gente pueda ver algo diferente. Podamos glorificarte. Cuando alguien pregunta, ¿por qué tú no haces esto? No, yo no hago esto. ¿Por qué? Porque yo soy creyente. Yo soy cristiano. Yo soy un hijo de Dios. Pero todos lo hacen, pero un hijo de Dios no. Un hijo de Dios vive diferente. Un hijo de Dios no gana ventaja con mentiras. Un hijo de Dios no gana ventaja con trampas, pagando sobornos. No, un hijo de Dios es una luz. Es una luz. Es honesto. En sus estudios no se hace trampa. En su trabajo es íntegro. Un hijo de Dios. Señor, mi Dios, gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Padre, por un pueblo receptivo, Dios. Gracias por ver a mis hermanos con ese ánimo, con ese brillo, Señor, con ese deseo, Padre, de seguir adelante, seguir fieles, Señor. Gracias por esas promesas, Dios. Oh, esa herencia eterna. Gracias por esa relación especial que tenemos. Gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das, Señor. Dios, gracias por tu palabra. Gracias sobre todas las cosas por tu Hijo Jesús, por tu amado Hijo. Nos ha dado, Señor, salvación y nos ha hecho aceptos en- delante de ti, Señor. Somos aceptos. Gracias. En el nombre de Cristo. Amén.